Cuando pensamos en la Alemania nazi, de inmediato se nos viene a la cabeza una sociedad fuertemente impactada por su líder político, quien gracias a sus grandes dotes de propaganda había logrado convencer a la mayor parte de la población a seguir con sus ideas para llevar a Alemania a la gloria. Sin embargo, su figura como líder y autoridad se desgastó con el paso del tiempo, surgiendo enemigos, no solamente desde fuera del territorio alemán, sino incluso también dentro de él. Como parte de estos descontentos aparece la Operación Valquiria, un plan desarrollado durante la Segunda Guerra Mundial cuyo objetivo era derrocar a Adolf Hitler. Si bien este periodo resalta por la intensificación de la guerra entre Hitler y sus enemigos, lo asombroso e inusual de la Operación Valquiria es que esta surgió desde dentro, operada por el coronel Klaus von Stauffenberg, quien trató de asesinar a Hitler intentando controlar los levantamientos en contra que buscaban restaurar a la Alemania. El día de hoy analizaremos cómo es que surgió esta operación en contra del dictador alemán, exploraremos cómo sucedió el acontecimiento y también daremos un vistazo a aquello que dejó esta operación. ¡Aló! Bienvenidos a la Petite Misteriosa. La Operación Valquiria se trató de un plan desarrollado por oficiales alemanes quienes estaban descontentos con el régimen nazi, encabezado por Klaus von Stauffenberg, quien comandó un grupo de conspiradores, entre los cuales se incluían los jefes de los altos mandos militares, miembros del ejército y la población civil. Esta conspiración apareció dentro del propio régimen alemán, el cual se le conoció como Resistencia Alemana, un movimiento secreto que buscaba acabar con el poderío de Adolf Hitler. Si este plan lograba tener éxito, funcionaría como un golpe de estado en contra del régimen nazi. Incluso era un plan estructurado, el cual ya tenía nombrados a quienes iban a adquirir el poder en caso de que la operación contra Hitler hubiera tenido éxito. El grupo de conspiradores sabía exactamente lo que querían lograr, que era desmantelar el régimen nazi desde la raíz. Es decir, eliminando la cabeza. Finalmente, el plan terminaría con una Alemania resquebrajada, la cual necesitaría un nuevo guía para frenar la destrucción masiva y las consecuencias devastadoras que estaba acarreando la Segunda Guerra Mundial. El primer paso era eliminar a Hitler, ya que su figura era tan fuerte que los conspiradores sabían que mientras él estuviera con vida, el régimen nazi seguiría en pie. Una vez cumplido el objetivo principal, derrocar el régimen sería sencillo, ya que lo único que se tendría que hacer era derribar aquellas resistencias surgidas a partir del deceso del Führer, principalmente miembros de la Gestapo y la policía secreta. El plan incluía tomar el control de zonas clave en Alemania como Berlín, donde se llevarían a cabo arrestos a funcionarios nazis con el objetivo de que las fuerzas armadas tomaran nuevos aires y siguieran a los nuevos líderes políticos alemanes. Pero más allá de eso, la Operación Valquiria tenía una razón mucho más allá que solamente terminar con la dictadura. Tenía el objetivo de terminar con la propia guerra al negociar tratados de paz con los aliados, entre los cuales se incluían Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética, evitando así la destrucción de Alemania y recuperando un poco del respeto internacional que se había perdido a partir del régimen. Por supuesto que algo que destaca enormemente es que una operación como esta haya surgido desde dentro de las entrañas de la propia Alemania. En ese tiempo, la figura de Hitler era tan grande que logró ordenar y conjuntar a los alemanes bajo su perspectiva de una raza superior. Sin embargo, con la derrota de Hitler y la caída de Alemania en contra de sus enemigos, vean que la devastación de Alemania estaba cerca, creciendo la insatisfacción y sobre todo la preocupación desde las fuerzas alemanas y la élite política. La guerra había sobrepasado a Hitler. Sin embargo, él seguía teniendo la idea de mostrarse fuerte de cara a los alemanes, ya que sabía que en caso de que el pueblo viera su debilidad y las derrotas que estaba sufriendo, faltando por completo la confianza de toda Alemania, perdiendo la guerra desde dentro. Para finales de la guerra de 1944, Alemania estaba en su peor faceta, fracasando en su invasión a la Unión Soviética y siendo derrotados en peleas clave como la derrota de Stalingrado y también el desembarco de los aliados de Normandía.
Los líderes militares sabían que si Hitler seguía guiando las batallas, esto terminaría con la destrucción total de Alemania. Las derrotas no solamente levantaron las críticas en cuanto al Führer como líder, sino que también se tenían serias dudas sobre sus conocimientos militares, ya que los generales y otros líderes en el ejército veían la mayoría de sus acciones como decisiones impulsivas, en cambio, a posiciones de guerra estratégicas, ignorando las recomendaciones que sus comandantes y otros expertos en batalla podían haber hecho. Las decisiones de Hitler en el campo de batalla no eran lo único que estaba comenzando a ser cuestionado, sino que también el discurso que sostenía. Todo el régimen comenzaba a ser criticado desde diversas fuentes, principalmente desde el ámbito moral, ya que un importante sector de Alemania comenzó a sentir desprecio por los crímenes que estaba cometiendo el nazismo, así como también la represión que sufrían aquellos quienes se mostraban en contra de las decisiones de Adolf. La resistencia buscaba aumentar su fuerza, alentando a aquellos quienes también temían sobre el colapso total de Alemania. El punto aquí era atraer a nuevos detractores a seguir luchando desde dentro, antes de que el ejército rojo siguiera avanzando. La idea era buscar una negociación para buscar la paz y el armisticio con los principales rivales, Estados Unidos y el Reino Unido. También un ejército que le costó las más grandes derrotas a Hitler, como lo fue el Ejército Rojo. La Operación Valquiria tenía esta meta y ya estaba marcada en el calendario, a efectuarse el 20 de julio de 1944. El plan general de la Operación Valquiria se basaba en una estrategia que originalmente había sido diseñada como un plan de emergencia, el cual permitía mantener el control en caso de levantamientos civiles, creando un plan desde las entrañas del propio régimen nazi, razón por la que fue indetectable hasta su operación. Este plan buscaba asesinar a Adolf Hitler a través de una bomba a manos de Klaus von Stauffenberg. Klaus von Stauffenberg estaba en posición después de asistir a una reunión en el cuartel general de Hitler, ubicado en Prusia, acompañado de un maletín con una bomba de tiempo y un detonador. Se acercó al Führer y colocó la bomba lo más cerca a él, ocultando debajo de una mesa de madera que se utilizaba dentro de la sala de conferencias. Klaus von Stauffenberg abandonó la sala, convenciendo a los demás de que tenía que salir porque tenía una llamada urgente. Después de esto, la bomba explotó, terminando con la vida de 4 personas, pero Hitler no estuvo entre ellas. Incluso la propia mesa que al principio sirvió para ocultar la bomba ante los demás fue la que salvó la vida de Hitler, ya que limitó el impacto que ésta tuvo sobre el Führer. Se había corrido la voz del atentado. Muchas personas creyeron que ésta había tenido éxito. De hecho, comenzó el golpe de estado en Berlín, liderado por los conspiradores quienes tenían en mente seguir con la siguiente parte del plan. Comenzaron los arrestos hacia los líderes de la policía secreta y otros funcionarios nazis utilizando a las tropas, miembros quienes creían que en realidad estaban siendo guiados por el plan de contención bajo el cual se ocultaba toda la operación de Valquiria. Sin embargo, la muerte de Hitler no se había concretado, generando una amplia confusión por la que la operación fue neutralizada. Joseph Goebbels, quien era parte importante de los alegados de Adolf Hitler, fungiendo como ministro de propaganda nazi, corrió la voz de que Hitler seguía vivo, persuadiendo a diversos líderes del ejército para que arrestaran a los conspiradores. La rebelión estaba en picada, ya que la noticia de la supervivencia del Führer comenzó a expandirse, por lo que los miembros del ejército no se arriesgaron a seguir las operaciones del plan y se mantuvieron leales a Hitler. Posteriormente, miembros que fueron parte de la conspiración como Klaus von Stauffenberg, Friedrich Ulrich, Albrecht Merz y Werner von Haeften fueron fusilados junto con otros 200 más. Este intento fallido de derrocar a Hitler sirvió para reforzar su fuerza, realizando limpias dentro del régimen interno, tanto en la Gestapo como en la policía secreta. Además, la operación fallida acrecentó más el nombre de Hitler como un superviviente y dejándolo ver como alguien que era protegido por el destino. El fallo de la operación Valquiria se basó principalmente en errores de estrategia y sobre todo lo rápido que reaccionó el régimen nazi para primero desmentir la noticia de la muerte de Hitler y después para realizar la limpieza desde sus propias entrañas. El foco principal de esta operación era terminar con la vida de Hitler, hecho
que no sucedió. Incluso logró salir casi ileso del atentado, sufriendo solamente algunas heridas. Con la intención de mantener su autoridad y de crecer la confianza que tenían en Hitler, muchos miembros quienes originalmente apoyaban la resistencia como Friedrich Fromm finalmente respaldaron al Führer, traicionando rápidamente al resto de los conspiradores. Si bien había un gran número de detractores y descontentos desde dentro del régimen, también había un considerable número de seguidores de Hitler, quienes se mantenían leales tanto dentro del ejército como la policía secreta, demostrando rápidamente su lealtad, lo que también ayudó a restaurar el régimen ejecutando a los principales conspiradores. La Operación Valquiria del 20 de julio de 1944 fue un primer aviso de lo que estaba por venir. Sin embargo, en sí misma, fue un fracaso al tratar de quitar el control que Hitler mantenía sobre Alemania. La purga interna llegó hasta las 7.000 personas arrestadas y de las cuales 200 fueron ejecutadas. Los conspiradores fueron capturados y llevados a juicio, poniendo en claro que no había lugar en Alemania para los traidores. El milagro de Hitler fue visto como una promesa más del Führer, enalteciendo su figura y poniéndolo a la altura de un semidios, quien había sido dotado de un milagro para salvar el objetivo que tenía la Alemania nazi. Hitler logró mantener su figura haciéndola crecer aún más, pero se empezaba a notar ya un profundo deterioro de la confianza que diversos grupos sociales tenían puestos en él. Además, se mostraba débil en cuanto a su salud. Sus enfermedades se vieron aceleradas por la explosión de la que fue víctima, como el temblor en su mano izquierda, su postura encorvada y adquiriendo una apariencia cada vez más frágil. Además, Hitler se había vuelto sumamente débil psicológicamente hablando, ya que desconfiaba de todos sus aliados y subió al máximo los controles de seguridad, quitándole la atención que debía mantener en sus decisiones de guerra, llevándolo a equivocaciones y medidas desesperadas. La Operación Valquiria tan solo fue un aviso de lo que sucedería más tarde con la caída del Tercer Reich a principios de 1945, cuando las tropas aliadas comenzaban a invadir por todos los frentes y el Ejército Rojo complementando esta tarea llegando rápidamente hasta Berlín. Hitler no aceptó la derrota y en 1945 huyó a uno de sus búnkers subterráneos en Berlín para esconderse. Finalmente, el 30 de abril de 1945 terminaría por suicidarse al lado de su esposa, Eva Braun. Este hecho terminaría con la rendición de Alemania y poniendo definitivamente el punto final al nazismo. Si bien la Operación Valquiria fracasó en su intento por terminar con la vida del Führer, sí fue un evento que lo puso como un líder que estaba perdiendo su carisma y su aprobación, por lo que no demoró mucho en llegar a su caída definitiva. Pero cuéntame, ¿conocías esta operación salida desde las propias entrañas de la Alemania nazi? ¿Crees que tuvo que ver finalmente con la derrota de Hitler? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana, así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like, darle clic al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.